Oh, y'all surprised cause I ain't got a LA chick on my side, the passenger the LA whip. It's all good, I got love for my LA chicks, but I'm down to... Capítulo 12. La duda mata la mente. Konoha. Sala del consejo, Hiruzen en verdad estaba empezando a considerar la estupidez de la gente. En serio no tenía nada más en mente que podía decir de la gente en momentos como este. Al parecer una turba de civiles había pensado que sería una buena idea de atacar a Naruto. Naruto se había defendido matando a uno de ellos. Y ahora el consejo, o más concretamente los 3 miembros de la sección civil, clamaban por su sangre a pesar de que era un acto de autodefensa. Ese solo hecho le hizo cuestionar la cordura de los miembros del consejo en todos los sentidos. Fue una inmensa gilipollez en su mente que demostró que eran idiotas en todos los sentidos desde su punto de vista. Si no se daban cuenta de ello, él sabía muy bien por qué hacían esto. Parecía que alguien les había dicho que con esto podían hacer daño a Naruto de alguna manera. No era necesario ser un genio para saber que todo era parte de algún tipo de plan de Danzo. En serio, el hombre no se detenía de ninguna de las maneras. Le hacía cuestionarse si su viejo compañero de equipo era consciente de sus acciones. Que si su viejo compañero de equipo era consciente de sus métodos. Pero llegó fácilmente a la conclusión de que no era así. Danzo era un individuo que razonaba que todo era justo por llevar a cabo su objetivo personal. No le importaba una mierda arrasar todo en el proceso. Para él era solo él quien importaba en todo eso y nadie más. Si él era completamente sincero, Danzo estaba desesperado. Le había llegado un informe de la muerte de todos los cadetes que había tenido. Era obvio que sea quien sea que los haya matado era inteligente así como despiadado. Él, a decir verdad, estaba satisfecho con dichas acciones en todos los sentidos. ¿Por qué no iba a estar satisfecho? Es decir, le habían quitado varios agentes a Danzo que habría usado en un momento posterior para atacarlos a él y al resto de las personas de Konoha. No. Era feliz. Descontento con la muerte de esos jóvenes, pero sabiendo la cruda realidad que ellos solo eran cadáveres andantes teniendo en cuenta las acciones de Danzo. El que los había matado le había hecho un serio favor a Konoha aunque no lo pareciera. No. Danzo estaba impulsando esto porque quería a Kyuubi. Sabía que sin sus hombres y todo la única oportunidad que tenía de tener una verdadera fuerza que lo represente es con el poder del Biju más poderoso. Lamentable desde su punto de vista en todos los sentidos. Una firme demostración en su mente de que el hombre estaba arrinconado y sin oportunidades. No es que a él le importase mucho en verdad. Danzo se había hecho la cama. Era un traidor a Konoha y se había ganado a pulso lo que le estaba por caer encima si él no hubiera querido que esto pasase. Debería de haber sido una persona más sensata en todos los sentidos. Sin embargo, actuó como solo los idiotas lo hacen. En el mundo ninja solo los fuertes e inteligentes sobreviven. Después de todo, Hiruzen en serio estaba empezando a cuestionar si los civiles se daban cuenta de que solo eran marionetas. Pero parecían no pensar en eso. Ellos solo pensaban que ellos tenían la razón y punto. Lo curioso del punto en cuestión es que no parecían darse cuenta de importantes detalles como por ejemplo el simple detalle de que solo había habido un muerto del lado civil, por lo que no había por qué hacer toda una escena. La razón, sin embargo, por la que hacían todo esto era más que clara para él, ya que lo que ellos veían es lo que más temían: ninjas no soportándolos. Era un hecho bien sabido que los ninjas toleraban solo a medias a los civiles. Si esto se hacía público, más de uno dejaría de ser pisoteado por ellos, aunque la verdad es que planteaba una verdadera pregunta: ¿por qué los ninjas se dejaban pisotear por los civiles? Ellos eran después de todo ninjas. El equilibrio está bien, pero ¿por qué debían dejar que cuando un civil les decía algo tuvieran que obedecerlo por todos los medios? Ellos no eran perros de nadie. Ellos eran personas humanas y que se merecían un mejor trato que el que ellos recibían. El mero hecho de que estos llamados civiles pensasen que por alguna razón se podían salir con la suya solo demostraba en su mente que deberían de haber recibido un duro golpe en sus cabezas en todo el sentido de la palabra. Merecían un gran golpe que les enseñase que sus acciones tienen repercusiones después de todo, y si a ellos no les gustaba, él no tenía por qué aguantarlos. Así que para poner fin a la charla estúpida, decidió emitir una poderosa onda de ki que de inmediato dejó a todos los presentes en silencio. Nadie quería de ninguna de las maneras molestar al Sandaime cuando claramente estaba cabreado. Solo los estúpidos hacen tales acciones y ninguno de los presentes eran estúpidos, por supuesto, así que miraron tranquilamente al Sandaime esperando sus palabras. Esperando que no lo cabreasen demasiado más de lo que ya estaba.
Lo cual podía ser una tarea muy difícil teniendo en cuenta que habían pasado los últimos tiempos haciendo lo que ellos hacían de hablar como estúpidos sin considerar las cosas. Voy a ser claro. Esta reunión de emergencia ha sido llamada por la rama del Consejo Civil por el temor considerado de que un miembro de su sociedad ha sido hallado muerto porque atacó a Naruto. ¿Soy lo bastante claro? Vaya un detalle de lo más interesante. Espero que haya una razón sólida para que esta llamada sea aceptable. Hiruzen dirigió una mirada que habría congelado a la gente muerta. Era una mirada que todos sabían demasiado bien y que solo empleaba cuando pensaba que alguien estaba haciendo una verdadera y soberana estupidez, lo cual al parecer se tenía que hacer muy a menudo ya que dicho hombre estaba mirando intensamente a las personas aquí reunidas y las miraba con una ira que nadie podía de ninguna manera quitar. Fue un ataque, señor. Es obvio que el niño no respeta a la gente de Konoha. La gente de Konoha está en peligro si lo dejamos correr con ganas y haciendo las cosas que él hace. Algo se tiene que hacer por todos los medios. Si se ha atrevido a atacar a un miembro de Konoha, entonces puede hacerlo una y otra vez. El civil habría dicho más de no ser por la mirada de muerte que estaba recibiendo, que estaba dejando en claro que en la mente de Hiruzen el hombre era claramente muy estúpido si pensaba que de alguna manera podía salirse con la suya diciendo esas palabras. Hiruzen solo se veía claramente molesto por dichas palabras, más que nada ya que demostraban en su opinión que la gente no era inteligente. Como ya he dicho, me cuesta creer que haya mucho cerebro si esta reunión ha sido llamada debido al hecho de que este consejo ha sido solicitado a causa de que un civil atacó a un shinobi de Konoha en plena calle y a la vista de todos. Me parece sorprendente sin embargo que los civiles piensen que por alguna razón tienen el derecho a decir y hacer lo que les da la gana, así como de atacar al miembro de un clan prominente. Hiruzen disfrutó inmensamente de ver las miradas llenas de puro terror de las personas presentes. Era más que claro que todos ellos no había esperado este tipo de actitud de ninguna de las maneras, pero lo que ninguno de ellos había esperado por nada en el mundo era la crueldad que salía de Hiruzen, demostrando de esta manera que no era feliz en lo más mínimo. Pero señor, debe reconocer la importancia del asunto. El niño es un Jinchuriki. Un soldado que debe ser adecuadamente entrenado y respetar la jerarquía de Konoha. Al atreverse a atacar a un ciudadano de Konoha es como diciendo que no tiene ningún problema con volverse contra la propia Konoha. Hay que hacer algo lo antes posible para impedir o al menos evitar esto por todos los medios. Uno de los otros civiles decidió dar su propia opinión personal. Ahora se ganó la mirada completamente enfocada de un Hiruzen que lo miraba como si fuera completo y absolutamente un idiota que no parecía comprender la verdadera situación de Konoha. Le habría gustado decir algo, pero había miedo en sus ojos por la mirada de dicho hombre. Parece ser que tú, al igual que tus otros compañeros concejales, pensáis que sabéis mucho acerca de la llamada escala de poder de Konoha. Un detalle muy divertido, si se me permite decirlo. Para el primer punto es cierto. Naruto es un Jinchuriki. Y como todo shinobi bajo mi mando, se espera que siga la escala de mando y jamás se vuelva contra ella por todos los medios. Por supuesto, ahora hay que entender la escala de mando lo mejor posible, y lo que parece ser un punto que ninguno de ustedes entiende en verdad. Hiruzen tenía que darle las gracias a civil en cuestión, ya que le había abierto una puerta muy bonita para trabajar contra ellos. Tendría que serle muy agradecido en algún momento. La escala de mando de Konoha es la siguiente. El Hokage está por encima de todos. Soy el jefe, soy el señor de esta aldea y si mis órdenes se dan deben ser obedecidas a menos que haya una cosa en contra de ellos que se pueda justificar adecuadamente. Ahora bien, luego están los diferentes ninjas. Los Jonin Elite, el comandante Jonin, los capitanes Jonin y etc. Esa es la escala de mando militar, que es la que está en control de esta aldea en todo momento. Hiruzen miró con muerte en los ojos, claramente disgustado con los civiles que se habían atrevido a sacar este tema como si fueran señores de la aldea de alguna manera, lo cual cabreaba a los civiles. Sois partes de la infraestructura. Ayudáis a Konoha y nos hacéis la vida un poco más fácil. Estoy de acuerdo con ello. Pero si un civil es lo bastante idiota como para sacar una espada y levantarla para usarla contra un ninja, voy a dejarlo en claro. La única reacción de la que estoy de acuerdo es la muerte inmediata. Porque es una amenaza. Un civil ha pensado que puede atacar a un shinobi de Konoha. Porque en el momento que estás haciendo semejante cosa estás faltando al respeto de cada ninja en esta aldea. Hiruzen vio que el civil claramente no era contento con sus palabras. Pero para él no era un problema de ninguna de las maneras. No era asunto suyo de todos modos. Si ellos eran tan idiotas como para meterse en esto, era culpa suya y solo suya, voy a decirlo así.
Somos nosotros los shinobis los que salimos cada día de esta aldea con el objetivo de proteger a la aldea. Con el objetivo de por todos los medios cumplir misiones duras y difíciles. Con el objetivo de hacer a Konoha un servicio que nos puede llevar la vida o en el caso de las mujeres ser secuestradas y violadas. No los civiles. Así que la próxima vez que pienses que simplemente puedes venir aquí y decir cómo serán las cosas, piénsatelo 2 veces porque desde luego no voy a tolerarlo de ninguna de las maneras. La voz de mando de Hiruzen dejó en claro que él no toleraría ninguna acción tan estúpida como la que estos habían tratado de tirar hace un momento. Ahora que he terminado de explicar de la manera más amable posible porque no voy a tolerar estupideces ni nada por el estilo en esta sala del consejo, y antes de decir que esta reunión ha sido un completo desperdicio de mi tiempo, ¿puede alguien decirme exactamente si hay alguna otra cosa de la que le gustaría discutir y que es de un valor más adecuado al menos, o puedo cancelar esta reunión? Hiruzen no toleraba las pérdidas de tiempo de ningún tipo, por lo que él no estaba por permitir de manera alguna que esto siguiera. Pero su interés de deshacer la reunión se esfumó cuando Yashi decidió hablar en ese mismo momento. De todos modos, señor, creo que es un interés de todos en el consejo saber más o menos cuáles son los Jonin que han sido colocados como maestros de la próxima generación ninja. Después de todo, ellos serán los que están enseñando las artes a nuestras nuevas fuerzas. Después de todo. Solo espero no ser impertinente con mis palabras. Él quería saber quién sería el tutor de Hinata. Si era Kurenai no habría ningún problema después de todo, ya que la mujer estaba unida emocionalmente a Hinata, por lo que tal vez sería suave. Pero si era otra persona, era en su mejor interés saber de quién se trataba para saber de la mejor manera posible cómo estar preparado para esa presencia desconocida. De todos modos, Hiruzen consideró de la pregunta y respondió con los nombres de los equipos del 1 al 6. No solo respondió porque no veía ningún problema, sino porque disfrutó demorando la información de los 3 equipos más interesantes. No había que ser un genio demasiado grande como para darse cuenta de que eso estaba molestando a todos, y él lo estaba disfrutando realmente. Ayudó por supuesto a que él no tenía por qué responderles de todos modos. Ellos eran una molestia en el menor de los casos después de todo, y la única razón por la que les estaba informando era porque más tarde se enterarían, así que no había mal en ello. De todos modos, el equipo 7 está formado por Sasuke Uchiha, Sakura Haruno y Naruto Uzumaki. Es un equipo de tipo asalto pesado con el plan de destrucción y apoyo táctica. Con las técnicas y habilidades conjuntas de los miembros masculinos, el poder de fuego está garantizado. La niña es un soporte establecido como un médico y aspirante a Genjutsu. Su maestro es Kakashi Atake, uno de nuestros mejores ninjas después de todo, así que creo que el equipo está realmente en buenas manos desde mi propio punto personal al menos. Él sonrió cuando vio las miradas de cada uno de los presentes. Era obvio que la idea de poner a Kakashi y Naruto juntos no les gustaba a ninguno de ellos. Por nada en el mundo los cabezas de clan no estaban del todo contentos. Al menos en el caso de Yashi, Tsume e Inoichi. Por un lado sabían que Kakashi era un ninja veterano. Había sobrevivido a la Tercera Gran Guerra, lo cual era una cosa bastante difícil y que demostraba su increíble talento. Otra razón es que temían lo que podía enseñarle a Naruto. Después de todo, Kakashi era el único en toda la aldea junto con Sarutobi que tenía más o menos una comprensión decente y entrenamiento en los 5 elementos naturales. Y por supuesto, el motivo de mayor descontento es que ellos pensaban que deberían de haber dejado a Kakashi en el trabajo haciendo misiones de alto rango. Después de todo, era un efectivo demasiado valioso como para ser dejado de lado. El equipo 8 consta de Hinata y Yuga. Yui, se me había olvidado de que había cambiado su apellido para tener la mínima relación con los Yuga, lo siento. Es decir, tiene un equipo formado Hinata, Yui, Shino, Aburame y Kiba Inuzuka. Es un equipo de rastreo, caza, trampa y sabotaje con un toque de apoyo logístico. Su mentora es nada más y nada menos que Anko Miyatrashi. Hiruzen disfrutó mirando las caras de cada uno de los clanes, pero especialmente de Yashi, que estaba realmente molesto en ese mismo momento. Todos sabían de que Anko usaría todo método conocido para entrenarse y volverse fuerte, y era una verdadera maestra en muchas habilidades. Después de todo, otra Jonin Elite asociada a un equipo. Eso era bueno, ya que significaba que el equipo en sí tendría un entrenamiento más que decente y serían adecuadamente preparados para cualquier cosa. Al menos eso pensaban los neutrales. Tsume no estaba contenta porque sabía que si su hijo se salía de la raya por lo más mínimo, lo más seguro es que se convertiría en un eunuco. Anko no toleraría una actitud poco profesional. No le importaría que fuera hiperactivo y bromías, pero pervertido o acosador de la más mínima manera. No terminaría bien.
Yashi era más bien pensando que Hinata podía ir por un camino no esperado de ninguna de las maneras, lo cual podía terminar mal para él así como el resto del clan y el equipo 10 formado por el grupo de Shikamaru Nara, Ino Yamanaka y Choji Kimichi. Se trata de un equipo de interrogatorio y captura. Está más pensado para tratar de convertirse en una escuadra de entrar y salir con información valiosa. Está bajo el mando de mi hijo Asuma. Hiruzen podía decir sin tener que mirar demasiado por las miradas de todos los presentes que este era el equipo menos problemático de todos. Lo cual era comprensible ya que después de todo no era un equipo demasiado agresivo en ninguna de las formas por lo que era aceptable en la mente de los llamados grandes jefes de la aldea por lo menos, aunque ninguno de ellos lo negaría y preferirían ver a su hijo haciendo más misiones de alto rango. Shikaku asintió pensando que era un buen equipo. Por un lado era una buena unidad. Por otro lado Asuma era considerado como uno de los mejores genios tácticos del mundo y un shinobi que planeaba bien. Además de eso no era vago para nada después de que Hiruzen le dejase en claro algunos detalles, Hiruzen le explicó de la muerte de su madre a manos de alguien lo que lo ha impulsado a un nuevo nivel de entrenamiento. Choza estaba de acuerdo con que este era el mejor curso de acción para asegurar que su hijo se entrenaba. Inoichi aceptaría que era una buena decisión pero desconfiaba de lo duros que serían con su hija. Él era un padre que quería evitar que su hija sufriera mucho después de todo si bien los últimos 3 equipos estaban claramente en la necesidad de un jonin adecuado señor me gustaría plantear una duda razonable ¿era de verdad necesario añadir a estos equipos en especial los números 7 y 8 2 ninjas como los que están? Ya es bastante malo que estamos con Gai como otro sensei. Esto deja a 4 de los élites entrenando equipos genin. Yashi tenía que maniobrar la situación de una forma que le permitiera eliminar a Anko, pero lo que no se esperaba era la mirada de Hiruzen como si lo considerase estúpido. Eso lo cabreó pero guardó silencio de manera inteligente, no queriendo cabrear a su claro superior ya que después de todo ese era el Hokage de Konoha, si esto es por el hecho de que prácticamente les estoy dando una temporada de descanso creo que ninguno parecéis entenderlo de manera alguna. Tanto Kakashi como Anko son ninjas que han tenido un ataque a su psique. Kakashi sobrevivió a la tercera guerra como un ninja directo del frente después de ser ascendido a Jonin. Por otro lado estaba por supuesto Anko que fue sometida a la experimentación de Orochimaru. Si bien los dos no parecen tener señales de romperse emocionalmente solo un líder incompetente los dejaría en esa posición. Colocarlos como maestros Jonin me pareció el mejor camino a decir verdad. Era una explicación simple. Eran Jonin con mucho estrés a sus espaldas, necesitaban algo de descanso después de todo cada ninja presente tenía que admitir que lo que decía es cierto. Kakashi prácticamente había estado activo desde que estaba en la tercera guerra por lo que prácticamente no había tenido un descanso. Otorgarle un equipo ninja era seguramente la mejor idea posible que se podía hacer al respecto, dándole un tiempo de descanso de hacer una gran cantidad de misiones de rango S ya que eran la mayoría de las misiones que hacía como uno de sus ninjas más poderosos y cuando no hacía eso solo entrenaba. Kakashi está parcialmente consumido con la intención de hacer pagar a la persona que le había quitado a su sensei por todos los medios y no dejaría de entrenar hasta sentirse satisfecho lo que parecía muy largo Anko todos tenían que estar de acuerdo. Desde que la niña fue sujeto de experimentos era lógico decir que posiblemente la niña lo había pasado mal, sino peor por lo que por esa lógica ella necesitaba un tiempo de descanso. Lo que nadie sabía es que Naruto con un sello había sellado esas memorias, las había extraído y eliminado. Anko no merecía tener cada noche plagada de pesadillas por las acciones de un bastardo enfermo y él no se había equivocado al tomar dicha decisión porque al final dicha kunoichi era de lo mejor que había. Eso entre su mente y cuerpo la había convertido en una verdadera bestia. Había una razón por la que Orochimaru la eligió como alumna después de todo y no solo era por una cara bonita y con eso hecho Hiruzen despidió la reunión. Ellos habían pedido solo acerca de los equipos que salieron de la clase. Tal vez si ellos hubieran sido pacientes se habrían enterado de otro equipo que se había formado. Pero si ellos no eran pacientes no era su culpa de todos modos. Su única obligación era de decirles acerca de los equipos de la academia. Curiosamente eran de los únicos equipos que habían pedido información por lo que al final de todo no era su culpa lo que sea que pase de todos modos. Eso y que quería mantener oculto el factor de Renauchi a unos meses más. Sería de los más divertido ver a todos los presentes mirarlo con clara ira por haber ocultado dicha información por supuesto, Konoha. Campo de entrenamiento número 7, Naruto llegó junto con Sasuke y Sakura.
En vez de esperar a su profesor Iruka, les informó a los equipos donde tenían que ir a ver a los profesores para ver si superaban sus pruebas de campo. Por supuesto, cada equipo estaba nervioso, pero ninguno iba a esconderse. Todos ellos querían convertirse en ninjas por todos los medios, y lo verían hecho sin duda alguna. Por eso mismo habían avanzado sin miedo. Y sin saberlo habían superado una prueba. Un ninja debe en ocasiones evitar el miedo y lanzarse hacia adelante sin temor alguno, por lo que aunque podía parecer difícil en ocasiones había que hacer tales acciones, y eso es lo que los tenía en ese mismo momento allí, ya que no estaban asustados. Por supuesto, ellos no habían sido avisados por ninguna razón de lo que se esperaba de ellos. Normalmente habrían tratado por todos los medios de obtener información. Al menos Naruto. Naruto seguía el credo de información es poder y de que la información puede salvar vidas. Pero en esta ocasión no había tenido una mísera oportunidad de hacer tal cosa. Habían sido reclamados de inmediato, lo que no les daba una oportunidad de hacer nada más que de ir y asistir a lo que posiblemente era una trampa orquestada por el maestro que tenían. Aunque claro, Naruto recibiría un aviso gracias a sus capacidades sensoriales si se le daba la oportunidad lograrlo. Por supuesto, Sasuke no estaba preocupado qué es lo que ataque podía lanzarles. Claro está que él tenía que ponerlos a prueba, pero también sabía que Ataque se andaría con mucho ojo en lo que hacía. Después de todo, él era un Uchiha y sabía que si le pasaba algo el Jonin se vería en problemas. No era ningún tipo de problema para él. Si Ataque era en realidad tan estúpido como para ponerse en su camino a ser un shinobi, solo lo dejaría de lado. No le importaba un sensei. Solo quería acceso a los beneficios de ser un shinobi en la forma de entrenar en campos de entrenamiento, junto con acceso a más recursos, y por supuesto estaba el factor de enfrentar gente. No podía acceder a la biblioteca porque estaba sellada. Por desgracia, Sasuke siempre había pensado que la paranoia de su clan era una gran cosa, pero llevarlo hasta el punto de sellar su biblioteca era algo que él no había esperado. Aunque tal vez fue una cosa buena viendo cómo Itachi los había matado a todos. ¿Qué habría pasado si se hubiera hecho con la biblioteca? Entonces fijo que sería imposible de alcanzar. Daba gracias a los dioses por esto, ya que sabía que tenía una ventaja contra Itachi cuando abriera el Sharingan, ya que tendría acceso al conocimiento de más de 1000 años de entrenamiento del clan Uchiha. Una buena ventaja que tendría contra su hermano, y una buena noticia al menos desde su punto de vista, así que era feliz solo por esa información. Sakura, a diferencia de su compañero de equipo, sí estaba nerviosa. Ella podía decir sin duda alguna que su sensei era un tampoco lo más seguro. Había oído hablar de él. Un ninja no llegar lejos en su carrera como shinobi siendo estúpido. Kakashi se había ganado un renombre por ser inteligente en todos los sentidos, así que ella no era tan estúpida como para pensar que simple y únicamente se podía confiar en alguien así. Su sensei lo más seguro es que les había preparado una trampa en todos los sentidos para cuando llegasen a este campo de entrenamiento, y no se equivocó cuando Sasuke pisó una rama de árbol que estaba tirada en el suelo, ya que activó una trampa que estaba colocada seguramente por sellos. Varios proyectiles vinieron hacia ellos y estaban en una buena posibilidad de alcanzarlos. Al menos eso fue hasta que un muro de piedra los rodeó en una formación cuadriculada protegiéndolos. Ella se fijó en que Naruto tenía una sola mano en el suelo antes de que hizo otro sello, y los muros de piedra se rompieron lanzándose en todas direcciones y destrozando árboles. Fue sorprendente. Casi le gustaría poder ser capaz de hacer tales cosas con el elemento de Otón, pero ella no tenía todavía las reservas de chakra para la segunda tarea de manipulación elemental. Es cierto que tenía el primer ejercicio, pero no el segundo de ninguna de las maneras. Kakashi tenía que admitir que el hijo de su maestro lo había sorprendido mucho con su movimiento, pero no le extrañó. Aunque le extrañaba la parte de usar Dotón. Su maestro y su esposa no tenían Dotón. Solo Dios sabe lo que podía haber sido de todos modos. Aunque conociendo a suerte podía ser la presencia del Kyuubi. Él no tenía la más mínima idea y no quería de ninguna de las maneras ponerse a investigar lo que era la técnica en cuestión de todos modos, para poder manipular de esa forma la tierra. Naruto parecía muy lleno de sorpresas. Esto iba a ser realmente muy divertido, al menos para él, porque los demás seguramente no lo sería. Mamá, no es necesario ser tan agresivo, rubio. De todos modos me presentaré. Soy Kakashi Ataque, posible sensei del equipo 7. Si de verdad queréis convertiros en mis alumnos, vais a tener que superar mi prueba personal para ello. Eso, y que por supuesto está el factor de que tendré que veros como aceptables. Kakashi habló con tanta tranquilidad que seguramente hasta un muerto se habría puesto nervioso. Él solo habló de una forma que puso a Sasuke y Sakura en guardia.
Para Naruto lo único que vio fue una clara amenaza en ese mismo momento que parecía querer lanzarse sobre ellos, pero al mismo tiempo estaba muy relajado, lo que quería decir en pocas palabras que no los veía como amenazas. Pero antes de que nos pongamos a luchar y de que yo escucho el adorable sonido de vuestros gritos pidiendo misericordia y compasión, dejadme decir varias cosas que son de real importancia. Una presentación. Mirad atentamente cómo se hace. Es muy importante. Tenéis que saber hacerlo o de lo contrario estaréis perdidos por completo y seguramente no seréis capaces de superar mi prueba, por lo que miradme muy atentamente. Kakashi estaba disfrutando de jugar con los niños. Bueno, de jugar con Sasuke y Sakura. Naruto solo lo miraba de esa forma que le recordaba demasiado a su sensei. Tranquila, contenta pero analítica. Naruto lo estaba analizando por completo. Mi nombre es Kakashi Ataque, jefe del clan Ataque de Konoha. Tengo algunos gustos que son demasiado sofisticados para la gente joven con una edad mental poco desarrollada. Mis disgustos son tan desagradables que os llevarían a tener ganas de vomitar todo el día y desear nada más y nada menos que se os borre de la memoria por siempre. En cuanto a mis metas, bueno, puedo deciros que no queréis saberlas. Después de todo, vuestras mentes son tan jóvenes que explotarían con la fuerza de un sol. Kakashi disfrutó inmensamente de la mirada de dos de los genin que lo miraron como si fuera uno de esos desagradables trolls que aparecen de vez en cuando en la historia de la humanidad. Disculpa, viejo estúpido, ¿te das cuenta de que no eres más que un inútil que nos ha hecho algunas estúpidas palabras y ya está? Yo voto por darte una brutal lección. Viendo que pareces disfrutar tanto de esos libros que son una afrenta para la forma femenina, digo de que lo quememos delante de ti mientras te sacamos si tienes algún libro más. ¿Qué te parece? Sakura podía estar intimidada por el poder del hombre que tenía delante, pero diablos, si lo iba a dejar de ninguna de las maneras, salirse con la suya de tratarlos como niños, y ya está, y menos de hacerles una broma. El hombre parecía claramente angustiado por la idea de sus libros terminar quemada por alguna razón. Parecía ser después de todo un ávido lector al parecer. De todos modos. Mi nombre es Sakura Haruno. Tengo algunos gustos como por ejemplo la medicina y hacer la vida lo más desagradable y dolorosa posible a todo pervertido que me encuentre, y hasta ahora solo uno se me ha escapado. Mis disgustos implican pervertidos inútiles que no hacen ningún bien a la sociedad, así como las personas que son incapaces de aceptar la puta realidad. Mi sueño para un futuro es ser una gran kunoichi y dejar mi nombre grabado como una de las personas que hicieron historia en el mundo de Shinobi. Ella miró ante la mención de un pervertido a Naruto. Era bien sabido que Naruto tenía un jutsu antipervertidos increíblemente eficaz, pero en su mente la única forma de crear semejante jutsu es por medio de ser un pervertido HN. Mi nombre es Sasuke Uchiha. Tengo muy pocas cosas que me gustan, aunque a destacar es el entrenamiento y volverme más fuerte. Mis disgustos son inmensos y grandes. No me gustan las fan, ya que son una pérdida de mi tiempo en todos los sentidos, así como una ofensa para el mundo shinobi. En cuanto a una meta, no es una meta sino una realidad. Voy a matar a una persona y rehacer el clan Uchiha una vez más y convertirlo en el clan más grande. Sasuke estaba completamente decidido a cumplir con su misión autoimpuesta por todos los medios sin importar nada más. Estaba más que claro que no fracasaría. No podía permitirse fracasar por nada en el mundo, así que él cumpliría su misión personal por todos los medios. Bueno. Mi nombre es Naruto Uzumaki. Tengo algunos gustos como por ejemplo saber cómo joderle el día a todas las personas con una simple sonrisa y buenas palabras bien empleadas. Tengo muchísimos disgustos como por ejemplo la fuerte creencia de los civiles de que su voz y palabra vale más que la de cualquier ninja conocido. Y en cuanto a mi meta, tengo una, pero creo que hacérosla saber significaría destruir una parte de mí que es muy importante, por lo que para mantenerme por completo a salvo y entretenido no diré de ninguna manera mi objetivo secreto. Naruto casi se ríe cuando ve la mirada de Kakashi, aunque también fue divertido escuchar y ver a sus compañeros preguntarse cuáles eran sus propios objetivos. Analizando la situación, Kakashi se encontró con que el equipo no era tan malo como podía parecer. Sakura desde luego no era una mala chica. Tenía potencial. Es cierto que no tenía masivas reservas de chakra, eso era cierto, pero la niña tenía claramente potencial de ser una kunoichi realmente fuerte. Si bien no tenía por qué ser una kunoichi tipo asalto como lo sería todo este equipo, no tenía la más mínima de las dudas de que la niña podía ser sin ninguna duda una ninja realmente poderosa. Combina conocimiento de ilusiones con el conocimiento de las técnicas médicas, y tenías kunoichis realmente poderosas como Kurenai, así que él tenía suerte de tener una kunoichi de ese increíble poder en su capacidad. Miró a Sasuke aunque desconfiaba del niño.
En otra vida podría haberse encontrado con el niño ser similar a él. Podría haber tenido una semilla de amistad y de unión con el niño. Pero la cruda realidad es que no eran iguales. Es cierto que Sasuke había perdido a su familia, pero ahí es donde terminaban las semejanzas. Donde él como joven, en vez de interesarse en las ramas más destacadas de ser shinobi, decidió convertirse en el más poderoso. Poco a poco Sasuke quería crecer fuerte y rápido, olvidando que sin control no se puede llegar muy lejos. Sasuke creía que el poder era solo poder, pero poder sin control es igual a nada, lo que en su opinión demostraba que él en verdad no estaba de verdad listo. No iba a negar que era hábil, pero eso era todo lo que tenía de su lado. Por último estaba Naruto. El engaño. Muchos se referían a él como el estafador de Konoha por el simple hecho de que todos los que valían la pena sabían que el niño era más de lo que parecía. El niño lo había escondido bien. Diablos, se precisaría de un espía realmente interesado en el niño para darse cuenta. Pero entre Shikaku Nara ser un comandante Jonin con años de experiencia y muchos de los Jonin ser capaces de ver más allá del niño, no fue difícil ver que el niño en cuestión estaba ocultando hábilmente sus talentos. Un movimiento que demostraba que era más inteligente que la mayoría de los ninjas de Konoha. Kakashi miró con ojos analíticos a todos los niños mientras pensaba tranquilamente en qué hacer antes de que sacó un reloj de su chaqueta y lo colocó en uno de los tocones de entrenamiento. Lo tenía más que decidido y estos 3 niños serían puestos a prueba, de eso no había la más mínima duda. Los pondría a ser probados por su mano y comprobaría de la manera adecuada si estaban listos de verdad para ser ninjas o no lo eran de todos modos. Con eso él los miró por un momento antes de que respiró con calma y guardó el libro de Jiraiya, también conocido como el libro porno, que te garantiza no tener ninguna novia porque ninguna mujer quiere relacionarse contigo. Escuchadme bien, porque lo que viene a continuación es la vida real. Vais a tener un combate contra mí de supervivencia. 1 hora. Tenéis que sobrevivir 1 hora contra mí. Os dar 15 minutos de ventaja y luego os cazar a cada uno. Espero que uséis la cabeza, porque de no ser así entonces me temo que vais a fracasar esta prueba. ¿Soy lo bastante claro? Él miró con dureza a los niños, de los cuales 2 de ellos desaparecieron con velocidad, menos uno que solo hizo un clon y lo envió fuera de allí, mientras que miraba a Kakashi antes de que soltó un suspiro claramente molesto, lo cual Kakashi podía decir sin ninguna duda de que el niño que tenía delante ya sabía la prueba en cuestión. Ellos ya han fallado la prueba. Esta era una prueba que, si tengo que razonar adecuadamente, se trataba de una prueba de equipo. Una prueba diseñada para saber si seríamos capaces de dejar de lado cualquier diferencia y ver si podemos de alguna manera trabajar juntos. ¿No estoy en lo cierto, Sensei? Naruto miró con algo parecido a la apatía al hombre que tenía delante, que parecía sorprendido considerablemente por sus palabras, en todos los sentidos por sus palabras. No era su culpa haber aprendido a ver perfectamente en la parte inferior de todo, por supuesto, así que él era capaz de ver sin problemas lo que se escondía a primera vista por todos los medios. Oh. Eres en verdad peligroso, Naruto. Siempre me han dicho que eras un enigma peligroso que sin ninguna duda sería capaz de darle un mal momento a cualquier persona, pero no sabían cuán acertados estaban con esas palabras. Sin embargo, a pesar de lo que pueda parecer, esto es una prueba en todos los sentidos. Si demostráis que sois dignos de ser pasados, entonces yo os concederé el paso por completo, por supuesto. Él sonrió con su ojo mientras miraba la cara fría de toda emoción de Naruto, preguntándose qué podía estar pasando por la cabeza del hijo de su maestro. Antes de escuchó su risa. Estaba claramente sorprendido porque el niño se divirtió con todo esto. ¿Qué tenía de divertida esta situación? De todos modos, bien, ya veo. Entonces me aseguraré de darte un adecuado regalo por haber venido a hacernos esta prueba, Sensei. Solo hazme un favor y no te mueras demasiado rápido en todos los sentidos. Después de todo, aún tienes que entrenarme adecuadamente en las pocas cosas que tú consideres que puedes ayudar en lo más mínimo después de todo. Y con esas palabras dichas, Naruto desapareció de allí mismo, lo cual él sabía perfectamente habría sorprendido a Kakashi, ya que obviamente no se lo habría esperado de ninguna de las maneras. Muy divertido desde su punto de vista, si se le permitía decirlo, pero no todos podían competir con su Raipo, paso relámpago, así que lo dejaría como estaba. De todos modos, Kakashi miró donde había estado hace solo unos instantes su alumnos, y pensó detenidamente en lo que acababa de pasar. De todos modos, parecía que su lindo y adorable genin tenía algunas cosas que él no tenía en la más mínima duda. Como divertido, si él tenía que ser completamente sincero. Prometía mucho. Ahora él quería hacer a un MS la prueba, pero tenía que esperar a que sonase la primera alarma para ir a cazar a los niños. Empezaría claramente por Sakura. Quería comprobar las habilidades de la niña primero, por supuesto.
Llámalo curiosidad, pero tenía interés en saber de lo que sería capaz la niña sin duda alguna. Había algo que le decía que la niña podría seguramente darle una sorpresa. Sakura por su parte estaba haciendo todo lo posible por camuflar su olor y por haber creado una múltiple cantidad de senderos falsos. Ella esperaba de verdad que fuera suficiente como para hacer que su maestro no la encontrase de ninguna de las maneras. Sin embargo, ella sabía que uno no podía simplemente confiarse en esas cosas. Uno siempre debía estar listo en todos los sentidos para cualquier cosa, sin importar nada más de lo que pase. Por lo que ella estaba más que preparada en todos los sentidos para que en caso de su maestro encontrarla darle un buen esquinazo. No fallaría la prueba y volvería a la academia de ninguna de las maneras, por lo que estaba dispuesta a todo por lograr su objetivo. Sin embargo, eso no impidió de ninguna manera que Kakashi la encontrase después de 10 minutos de búsqueda, y eso que aún se lo tomaba con calma. Ella se sorprendió cuando él apareció delante de ella con una sonrisa de ojos. Al menos por un momento antes de que un gran tronco se activara para aplastarlo. Él solo esquivó el tronco como pudo, aunque era obvio que no era un gran esfuerzo para él ni tampoco algo en lo que tenía que esforzarse. Pero Sakura solo necesitaba que ella se esforzase un poco para ella aparecer rápidamente cerca de él con su mano brillando de chakra azul y trató de golpearlo con lo que seguramente era un chakra mesu, que era una técnica médica bastante hábil. Sin embargo, ella falló y fue golpeada por un Kakashi que, aunque estaba sorprendido, no podía decir que él estaba del todo preocupado por ella de todos modos. Sin embargo, cuando él enganchó a Sakura, se sorprendió por completo cuando ella solo sonrió y ella hizo un signo de activación y se activó un sello que se conectó a su cuerpo. Era un sello de contención. Tenía que admitir que la niña tenía talento y había empleado su tiempo adecuadamente para aprender una de las artes ninjas menos favorecidas, pero que claramente eran de mayor importancia. Tenía que admitir que Sakura había superado sin duda alguna su propia prueba personal, al menos en su mente. Sakura sonrió. Ante la posibilidad de ser superada, ella llegó a una conclusión muy básica: de todos modos, ¿por qué perder sin llevarse a Kakashi con ella en el proceso? Esa no era una forma de pensar muy shinobi, la de perder sin tratar de llevarse a alguien contigo, así que ella había llegado a la conclusión de que la mejor manera de ganar no era solo esquivarlo, sino de diseñar un sello para contenerlo. Si ella caía, se llevaría con ella también a su maestro. Pero su sonrisa se desvaneció cuando el Kakashi que tenía atrapado estalló en una explosión de humo y maldijo que debería de haber, que era demasiado fácil. Al final perdió la conciencia, aunque con orgullo de haberlo intentado, por lo menos que era bastante satisfactorio. Kakashi miró con alegría a la niña. Tenía más potencial de lo que él había pensado. Era más que claro en su mente que ella sin duda alguna podría haber llegado lejos y podría haber sido realmente una kunoichi temible. Parecía que tenía algo de trabajo que hacer con ella al menos, pero él ahora estaba más seguro de que la niña en cuestión tenía el potencial necesario en su mente para ser pasada. Ahora vería cómo era el asunto de su buen compañero de equipo en forma de Uchiha, ya que prefería dejar para el final el que claramente sería el más problemático de todos, y esperaba sinceramente ver de lo que serían capaces. Lo más seguro es que tendría alguna sorpresa esperándolo. Era lo más seguro. Sasuke no se había escondido tanto. El niño solo se había alejado para llegar hasta un lugar donde fácilmente podría luchar. Si bien Kakashi podría haber aprobado que el niño tenga toda esa vena de crecer fuerte, despreciaba el hecho de que el niño no parecía darse cuenta de que tenía que ser más inteligente y más fuerte si de verdad quería ser un shinobi realmente poderoso. La astucia y el engaño eran partes muy importantes de que un shinobi tenga de su lado para poder ser realmente poderoso. Por eso mismo él podía decir que Sasuke era demasiado del típico ninja de cargar hacia adelante sin pensar en nada más que en lo que tenía delante y ya está. Era una forma de ser bastante estúpida desde el punto de vista de Kakashi. Sasuke esperó pacientemente. Era el momento. Era el momento de demostrar que el clan Uchiha era el clan más fuerte. Comenzaría con Kakashi por todos los medios. Le dejaría en claro que él estaba por encima de él en todos los sentidos, y al mismo tiempo le enseñaría la violenta lección de que él era mucho más fuerte que él en todos los sentidos. Era su interés en hacer esto, por supuesto. Sin embargo, a él no se le pasó de ninguna manera que al mismo tiempo Kakashi podía ser un adversario más que digno, por lo que de ahí que estaba colocado aquí para poder tener una lucha en la que él no salga desfavorecido de ninguna de las maneras. En este claro él estaría más que seguro de que podría luchar con todas sus fuerzas. Debo decir, niño, que tienes mucho orgullo. Debes ser muy orgulloso al pensar que simplemente puedes vencer a un Jonin de Konoha así como así.
Me hace cuestionar tu mente por un solo momento a decir verdad, ya que seguramente deberías de saber que estoy un poco por encima de tu liga, ¿no piensas lo mismo? Kakashi no tenía la mejor impresión del niño por nada en el mundo en este momento. Y la sonrisa arrogante del niño no ayudó en lo más mínimo si él tenía que ser completamente sincero. Era una decepción en todos los sentidos el solo pensar que un niño creía de todos modos que estaba al mismo nivel de habilidad que un ninja que ha dedicado su vida a ello en todos los sentidos, a crecer más fuerte y poderoso. Soy un Uchiha. Nos entrenamos para ser las élites de este pueblo. Ataque. Puede que seas un Jonin elite y uno de los ninjas más fuertes de este momento, pero en su momento mi padre fue el que ocupaba dicha posición. Su sangre corre por mis venas. No me inclinaré ante nadie ni tampoco dejaré que alguien piense que tiene una sola oportunidad de competir conmigo de todos modos. Sasuke miró con orgullo a Kakashi antes de lanzarse rápidamente a por él con la intención de golpearlo. Pero en un segundo Kakashi había desaparecido y entregó un demoledor golpe en el estómago de Sasuke, que simplemente no pudo defenderse de ninguna de las maneras del golpe en cuestión. Tu orgullo es una debilidad que tienes. Cualquiera adecuadamente enseñado sabe que el orgullo es lo que viene antes de caer vencido y derrotado. No voy a negar que eres fuerte, Sasuke. Tienes potencial. Pero cuando se compara con algunos de los verdaderos monstruos que pueden ser algunos ninjas, ese poder que tienes es más bien insignificante, si tengo que ser completamente sincero. No dejes que el orgullo se te suba a la cabeza de ninguna de las maneras, porque lo único que traerá consigo es un fuerte dolor en el proceso. Es mi consejo, niño. Puedes hacer lo que quieras con él. Kakashi no estaba demasiado sorprendido por el niño hasta el momento y no estaba ayudando en lo más mínimo su capacidad de combate. Sasuke gruñó antes de saltar hacia atrás y hacer los sellos de mano antes de lanzar una bola de fuego. Él pensó que tenía toda la situación a su favor antes de que perdiera la conciencia. El problema de su jutsu es que ocultó la visión de un Kakashi que se movió rápidamente detrás de él y lo golpeó en la nuca de manera efectiva. Sasuke perdió la conciencia bajo la atenta mirada del ninja, que realmente no estaba satisfecho. Su principal tarea con Sasuke sería la de destruir su orgullo. Una tarea más bien difícil de lo que él podía decir. Sasuke era orgulloso hasta la médula y no tenía la más mínima duda de que conseguir hacer dicha tarea sería una tarea de lo más complicada en todos los sentidos. Con Sasuke siendo derrotado, Kakashi se lanzó hacia el último alumno. Sin embargo, sería una media hora más tarde cuando lo encontraría, cortesía de las cientos de trampas de sellado que había colocado. Él se tenía que sorprender de todo el trabajo hecho. Había sido realmente difícil en todos los sentidos desde su punto de vista para conseguir de alguna manera llegar hasta el niño. Y ahora sabía mejor que nadie que tendría que estar aún más listo que antes para conseguir de alguna manera derrotarlo, ya que accidentalmente había activado algunas de las trampas en cuestión, lo cual seguramente habría avisado seguramente a Naruto de su presencia, que estaba tranquilamente sentado contra un árbol. Naruto había sentido la presencia de Kakashi desde hace un rato. El mero hecho de haber superado las simples trampas que había colocado era un testimonio de su mente. Si bien es cierto que no eran las trampas diseñadas más que nada para destruir todo en el proceso, sí eran trampas colocadas para más que nada hacerle perder el tiempo. El hecho de que haya desactivado todas ellas en media hora hablaba de sus conocimientos. Bastante buenos, y él tenía que ser completamente sincero. Seguramente Kakashi había recibido un adecuado entrenamiento de su padre, de lo que podía decir. Era bueno, y eso era algo de lo que el hombre debería de estar orgulloso en todos los sentidos, ya que muy pocos ninjas eran realmente tan hábiles. De todos modos, debo decir, Naruto, que eres una persona de lo más molesta, si tengo que ser completamente sincero. Jamás había pensado en mi vida que sería testigo de algunas de las trampas más inventivas que había visto. Conectar 3 sellos de manera diferente en forma de que solo activando uno desencadenas los otros demuestra un grado de habilidad en Fuinjutsu increíble. Creo que puedo decir con total honestidad que harías a todo tu clan más que orgulloso de saber tus habilidades como shinobi seguramente. Era muy divertido en su mente, al menos, aunque cuando vio a Naruto sonreír supo que esto no había terminado de ninguna de las maneras. Casi gimió al saber muy bien esa sonrisa monstruosa. Me alegro de que pienses en mí de esa forma, Kakashi-sensei. Me he tomado muy en serio el papel de un demoledor de las mentes, así que discúlpame si tengo el amplio interés de hacerlo más interesante todo esto. Aunque tengo que decir que es de lo más interesante que hayas superado todas las trampas. No lo creía posible de todos modos, y eso me hace muy interesado en ti. Espero que no te importe que te use un poco para consolidar algunas de mis ideas.
Con eso Naruto se colocó en una posición de combate muy similar a la del estilo Senju, solo que con algunas variaciones debido a su herencia Uzumaki. Mezclar el poder destructivo de los golpes Senju con la capacidad de movimiento Uzumaki era sin duda algo aterrador. En verdad, mamá Naruto, no es necesario ponerse tan serio de todos modos. Es decir, ¿de verdad esperas poder competir conmigo en habilidades? No quiero sonar arrogante, pero soy un Jonin de élite, por lo que hay una razón por la que soy considerado uno de los monstruos de Konoha. Espero que estés dispuesto en todos los sentidos a enfrentarme si te estás poniendo en esa posición de combate. Kakashi, sin embargo, también miraba la espada en su cintura. No se fiaba en lo más mínimo de dicha arma, ya que, si había algo que él sabía, es que la esposa de su maestro había sido una verdadera mala bestia con su arma también, por lo que él preferiría no fiarse de dicha arma. Algo que le ganó una mirada de Naruto más bien divertido. No tienes que preocuparte de que saque mi espada, Kakashi. Esta es un arma diseñada para matar. Si bien podría pensar en usarla para algunos combates de entrenamiento, esto no va a ser así de todos modos. Pero mi consejo es este, Kakashi. Espero que estés preparado para que vaya a por ti con la intención de matarte, porque si no estás preparado para eso de ninguna de las maneras, entonces te puedo asegurar en todos los sentidos de que lo vas a pasar realmente mal a mis manos. Naruto sonrió una vez más antes de desaparecer y entrar en el rango de visión de un Kakashi claramente sorprendido antes de entregar un poderoso golpe que lo dejó un poco tocado debido a la potencia detrás del golpe en cuestión. Naruto sonrió cuando vio a Kakashi estremecerse, pero rápidamente se alejó cuando dicho hombre trató de contraatacar con un golpe de patada. Pero Naruto no era de los de quedarse quietos, por lo que se movió rápidamente una vez más delante de él y lanzó otros cuantos golpes, que en vez de ser interceptados en esta ocasión, Kakashi pensó de manera más razonable que lo más sensato era desviar los golpes. Era obvio que no quería recibir más golpes como el que había recibido de todos modos. Inteligente, si Naruto tenía que decirlo. Muy inteligente, pero al final no serviría de nada porque Naruto aprovechó el hecho de que desviaba los golpes para lanzarse encima de él y tratar de golpearlo con una patada. El bueno de Kakashi se alejó y se alegró de hacerlo después de ver el pequeño cráter hecho por Naruto. La fuerza pura de la patada era resultado de la conocida técnica de mejora de chakra corporal que había hecho famosa a Tsunade. Era una técnica del clan Senju después de todo. Ella no era la primera en ser capaz de usarla. Ella solo tenía más habilidad en usarla debido a que su control de chakra era superior al de muchos Senju. Solo Hashirama había sido capaz de usar dicha técnica en todos los sentidos de maneras que hacían ver la forma de Tsunade más bien patética. Y Naruto, aunque estaba usando la técnica de ninguna manera, estaba dejándolo todo en su pleno potencial. Sería muy malo para la zona mostrar toda la potencia de combate de Naruto en todos los sentidos. Sería una completa acción estúpida desde su punto de vista. Kakashi miró con temor el golpe en sí. Y él podía decir sin duda alguna que el golpe, aunque fuerte y poderoso, no tenía tanta fuerza como podía parecer. Una parte de él se asustó. Este era el poder del hijo de su maestro. En todos los sentidos eso lo aterraba bastante, a decir verdad. Esto demostraba en su mente y opinión personal que en verdad había estado aguantando mucho más de lo que parecía. Casi sintió pena por todos los que se convertirían un día en sus enemigos, ya que es bastante obvio que eso pasaría más tarde o más temprano después de todo, ya que habría gente que iría tras él. Bueno, al menos podía decir que estaría más que listo. Kakashi se lanzó a por Naruto y el niño respondió moviéndose hacia él con la clara intención de enfrentarse a él. Esto era bueno, al menos en su mente. Esto demostraba que el niño tenía valor detrás de él. Era mucho más de lo que había esperado en todos los sentidos. Por lo que se enfrentaron en un combate de taijutsu, moviéndose a alta velocidad de Chunin. El niño era rápido y parecía tener un talento para ver a dónde irían sus golpes. Kakashi tenía que decir con total honestidad que el potencial del niño era aún mayor de lo que él había imaginado. Afortunadamente no se encontró con ninguno de los golpes, ya que la sola idea de encontrarse con uno de los golpes del niño en cuestión lo llenó de bastante miedo. En realidad Naruto se alejó de Kakashi antes de hacer un solo sello de mano y colocar su mano en el suelo. Este acto llamó la atención de Kakashi y tuvo que moverse rápidamente para esquivar todos los picos de piedra que salieron del suelo para empalarlo. Parecía que el niño tenía potencial también en ninjutsu, aunque todavía le molestaba por el hecho de que tenía una afinidad Goton. Eso no cuadraba en su mente al menos, pero decidió que lo más importante era salir de esta situación de la mejor manera posible, así que una vez se movió lejos del niño lanzó una bola de fuego en su dirección, que fue respondida cuando un muro, Doton Tetsuiwa no cabe.
Muro de roca de hierro, que aguantó sin problemas la bola de fuego. Naruto a continuación respondió lanzando su chakra en el muro de roca que se fragmentó en cientos de rocas antes de lanzarlas hacia adelante. Doton. Tetsukoseki no Nadare. Avalancha de roca de hierro, que dejó completamente impactado a Kakashi, que se vio obligado a usar su afinidad Raiton en lo que tenía que ser, Raiton. Rei no Funka. Erupción de rayos, que a través de su cuerpo creó una masiva cantidad de energía eléctrica que destruyó por completo las rocas en cuestión, que amenazaban con aplastarlo, lo cual todavía tenía más que sorprendido al ninja de Konoha por lo que había pasado, aunque cuanto más miraba las cosas más sorprendido estaba de lo que era la manipulación del Doton de Naruto, pero antes de que pudieran seguir combatiendo la alarma sonó. Parecía que entre su conversación y los combates de antes él había tenido que gastar su tiempo de 1 hora. Y él sabía que técnicamente habían superado su prueba, ya que después de todo Naruto había sobrevivido a su combate después de todo. Muy divertidos, y él tenía que ser completamente sincero. Esto demostraba en su mente de que estos jóvenes estaban más de lo que él podía decir. Eran muy divertidos y sin duda alguna podrían ser una fuente de entretenimiento más grande de lo que él había llegado a imaginar en un principio, después de todo, lo cual era una buena noticia, ya que en un principio casi había pensado que no sería para tanto. En el antiguo lugar de comienzo estaban los otros dos genin y Naruto llegó con Kakashi. Sasuke miró con claros celos a Naruto y Naruto lo ignoró por completo mientras se sentaba tranquilamente y miraba analíticamente lo que estaba pasando en ese mismo momento, ya que algo le decía que esto iba a ser realmente divertido en todos los sentidos. Esto le auguraba sin duda alguna un momento entretenido, al menos solo de ver la clara mirada desagradable de Sasuke. Era solo su herencia Senju al parecer la que estaba pateando en ese mismo momento mientras miraba a Uchiha. Él no podía negarlo de ninguna manera después de todo. Ya que él mismo apenas podía soportar a Sasuke de todos modos, lo que tal vez era un motivo más por lo que estaba disfrutando realmente de esa mirada llena de odio por parte de Uchiha. Bien, mis lindos genin, dejadme deciros que habéis superado mi prueba. Habéis sobrevivido, al menos uno de vosotros lo ha hecho a mi persona en cualquier caso. Una verdadera demostración de habilidad en todos los sentidos. Una cosa que puedo decir sin ninguna duda, no fue esperada de ninguna de las maneras, al menos no por mi parte, al menos, ya que como es natural esperaba encontrarme con genin en todos los sentidos. De todos modos no es tan malo. Kakashi tenía que decir que la mirada que Sasuke le daba a Naruto era solo un indicador más de que del niño Uchiha era mejor tener una buena vigilancia, al menos en su opinión personal. Parecía más como si el niño fuera obsesionado con el Uzumaki y eso no terminaría nada bien. Me alegro de poder decir que ahora sois mis alumnos. Y me alegro de poder decir que tenía potencial por explotar, que sin duda alguna me forzara a dedicarme a vosotros. Pero antes de que os pongáis contentos por esto, dejadme deciros que no estoy satisfecho de ninguna de las maneras. No por Naruto, que ha hecho una gran demostración de habilidades, o por Sakura, que tenía una mente inteligente. Sino por ti, Sasuke. Debo decir que eres decepcionante en todos los sentidos. Cuando Kakashi había terminado de decir esto, Sasuke se lanzó hacia adelante solo para recibir un duro golpe cortesía de Kakashi, que lo envió una vez más contra la madera en cuestión. Era obvio que Kakashi no era feliz en ese mismo momento, y eso solo consolida lo que yo pensaba, Sasuke. No voy a negar que tienes potencial. No voy a negar que tienes habilidades. Y no voy a negar que sabes cómo usar tus habilidades, Sasuke. Pero eres impaciente y tienes un ego demasiado grande en todos los sentidos. Me siento insultado de que pienses que tú, un simple niño, piensa por alguna razón que puede competir contra alguien como yo, que ha demostrado ser un verdadero ninja y se ha entrenado la mayor parte de mi vida. Es insultante el hecho de que pienses que con solo 13 años de edad te puedes comparar conmigo de todos modos. Kakashi miró al chico en cuestión con clara ira. Bueno, cualquier persona racional pensaría de la misma manera. Sasuke lo había infravalorado, así que era lógico que lo viera de esa manera después de todo, así que, aunque sois parte de mi escuadra y ahora mi responsabilidad, voy a avisaros de inmediato a todos los presentes de que voy a teneros en el suelo. Voy a entrenaros, de eso no hay ninguna duda. Pero más os vale no quejaros. Más os vale no dejarme en mal lugar. Sois mi responsabilidad de ahora en adelante y llevaré a cabo todo lo necesario para asegurarme de que alcanzáis un nivel adecuado, pero dejadme advertiros que si os veo como una amenaza para el pueblo de alguna manera, os eliminaré sin dudarlo un solo momento. No dejéis que vuestro orgullo os impulse. Sois ninjas de una aldea. El orgullo está bien siempre que no afecte a la aldea.
Kakashi los dejaría por ahora porque habían demostrado tener potencial, pero si alguno se convertía en una amenaza los eliminaría sin dudarlo. Él dejaría en claro lo que pensaba de ellos al menos. Era mejor que dejarlos creer que habían demostrado ser mejores de lo que parecían. Al menos de esta manera también tenía seguro de que ninguno de ellos sería estúpido al respecto de lo que era la situación en que estaban, lo cual era una cosa muy importante. Ser un shinobi no era un juego de ninguna de las maneras, y si alguno de ellos lo pensaba, lo más lógico es que terminase mal para ellos. No quería eso para ninguno de ellos después de todo, así que haría todo en su mano para conseguir que madurasen por todos los medios, y aunque sabía que Naruto y Sakura estaban en un buen camino, él no podía decir lo mismo de Sasuke por desgracia y su gran ego. Iba a necesitar golpearlo un poco para hacerle entender la cruda realidad de la vida ninja. No es que fuera un problema en su mente demasiado grande. Después de todo, Naruto asintió. Sus palabras tenían sentido. Había sido una prueba de trabajo en equipo y habían fallado, por lo que era razonable que el hombre que tenía delante estaba molesto en todos los sentidos. Pero al mismo tiempo podía confiar en que el bueno de su maestro les enseñase algunas cosas de gran valor. Kakashi era después de todo un ninja veterano con años de entrenamiento. Estaba más que seguro de que conseguiría sorprenderlos en todos los sentidos. Al menos así es como lo veía Naruto en parte. Su confianza estaba en el factor de que estaba seguro de que sea lo que les esperaba sería de lo más interesante. De eso no tenía la más mínima duda. Naruto no podía esperar de ninguna manera a lo que vendría seguramente en un futuro. Sakura asintió. Ella había oído de su padre que en Konoha lo que más se respetaba era el trabajo en equipo. Este método de hacer las cosas había ayudado a crear algunas de las escuadras más poderosas de Konoha. Por lo que era comprensible que esto fuera así, ya que después de todo él pensaba que la mejor manera de conseguir una evolución adecuada de Konoha era por medio de apoyarse los unos a los otros. Ella podía esperar eso de Naruto. Se había fijado que él, aunque distante, no tendría problemas para ayudarla en caso de necesidad. Pero ella no podía decir lo mismo de Sasuke. Su otro compañero de equipo era un lobo solitario completo, al menos desde su punto de vista, por lo que ella no tenía lo más mínimo de idea de lo que se podía esperar de él en todos los sentidos. Sasuke, por otro lado, solo miró de manera fija a Kakashi y gruñó. El mero hecho de que la hija de una familia civil y el propio Naruto hayan recibido una evaluación mejor que él era algo que lo molestaba. Para él ninguno de ellos estaban ni de cerca de un nivel aceptable para compararse con un Uchiha como él, por lo que era un completo insulto en su mente que debía ser pagado por todos los medios. Pero el bueno de su maestro no lo haría. Y sabía que si algo le pasaba a sus compañeros de equipo, escalaría hasta llegar a donde estaba. Era un hecho desagradable y por mucho que le molestase, sabía que no podía hacer nada más que quedarse quieto por el momento. Pero recibiría la formación que se merecía, de eso él se aseguraría por completo. Konoha. Campo de entrenamiento número 8, Anko miró a los tres genin con una sonrisa. Habían puesto una buena defensa, de eso no había la más mínima duda en su mente, y habían tratado de defenderse por todos los medios nada más llegar. Ella no les había dado ni dos palabras. Ella solo los atacó. Quería ver cómo actuarían en defensa, para ser sincera. Estaba interesada si valían tanto el tiempo como el propio Hokage lo hacía aparecer. Sabía que Hinata era poderosa después de todo, al igual que ella misma se había entrenado con Naruto, así que no tenía la más mínima duda de que tenía un completo potencial de lograr muchas cosas, pero ella había sido interesada en lo que ella podría conseguir sin ninguna duda. También, a decir verdad, quería saber lo que harían los otros dos niños. Sabía que Ana se quejaba de cómo su madre lideraba el clan. Si bien Ana podía ser menos salvaje que los demás, ella había dejado en claro que ella prefería no tener que hacer ni una mierda de lo que los demás hacían. Es decir, ella respetaba sinceramente a sus compañeros de clan, ya que eran los mejores cazadores de Konoha, pero seguían demasiado el ejemplo de su madre como cabeza de clan en vez de lanzarse a mejorar sus habilidades. Era un completo insulto en su mente. El clan debería estar haciendo todo lo posible por crecer más fuertes y poderosos. En vez de eso se habían quedado estancados, al menos en la firme opinión de Ana. No podía soportarlo y ella quería ponerle punto y final lo antes posible, así que aquí estaba ella mirando analíticamente al niño. Al igual que Ana, Kiba tenía espema. Tenía columna vertebral y sin duda alguna tenía potencial de llegar muy lejos y muy fuerte si se le sacaba la mente del clan Inuzuka. No sería fácil de ninguna de las maneras. Pero ella sabía que se podía hacer. Un par de golpes bien dados sacan a todas las personas de sus creencias en todos los sentidos, así que ella tenía plena fe en poder ayudar al hermanito de Ana.
Ana era después de todo su amiga y hermana de sangre, así que ella tenía más que claro que lo ayudaría por todos los medios, aunque tuviera que hacerle un poco de daño, aunque al final podría ser un beneficio para dicho joven, ya que le ayudaría a entender que no podía ir tras la mujer de otra persona, y Hinata era claramente interesada en Naruto. Ella no podía evitar eso de manera alguna. No se podía simple y únicamente decirle a una persona que no se interesase en otra persona. Hinata tenía sus ojos en Naruto de lo que ella sabía, por lo que estaba más que claro que Kiba no tenía ninguna oportunidad en ese campo. Y ella podía decir que si seguía por ese camino moriría. Por lo que para evitar que el niño acabase muerto, ella se aseguraría de enseñarle adecuadamente y guiarlo por el buen camino en todos los sentidos, aunque significase hacerle un poco de daño. De todos modos, un poco de dolor siempre hace más bien de lo que parece, por lo que sería bueno para él en todos los sentidos. Y finalmente estaba Shino. El niño tenía un control más que decente de sí mismo, si ella podía ser completamente sincera. Decía mucho de su potencial total y de su forma de ser. No solo porque no perdería él o tiempo de ninguna manera, sino que a diferencia de muchos otros genin, aprendería de las órdenes para ser mejor aún en todos los sentidos. Si había algo que ella podía decir sin ninguna duda, es que los Aburame eran un clan que aprendían de todo lo que hacían. Aprendían de los errores. Aprendían de lo que veían. Nada se escapaba de ellos en ninguno de los sentidos, así que en su mente el chico Aburame tenía un claro aprobado en su mente de lo que seguramente haría en un futuro no muy lejano. Por supuesto, en total este equipo tenía las herramientas y el potencial para la grandeza. Pero les faltaban algunas cosas. Les faltaba claramente la experiencia y les faltaba claramente un guía adecuado. Era por eso que ella estaba aquí. Ella se aseguraría de que ellos hicieran bien las misiones para poder pasar rápidamente a las misiones de rango C, lo que era en pocas palabras una cosa que los ayudaría de manera masiva. Añade a eso que también podían sin ninguna duda ganar mucho con la guía de una cabrona sádica como ella lo era, para asegurarse de que jamás se salgan de control, y todo era una ventaja desde su punto de vista, así que estaba de lo más satisfecha en ese mismo momento, al menos ella lo era. Ellos no serían tan contentos por desgracia, pero hay siempre que verle el lado positivo a las cosas. Ellos se convertirían en un equipo fuerte y poderoso bajo su guía, de eso no había dudas. Hinata estaba tirada en el suelo. No podía quitarse los sellos que tenía en su cuerpo, eso era un punto que la molestaba. Con esos sellos en su cuerpo, su potencial era el de un chunin de alto nivel en capacidades físicas, lo cual a la hora de enfrentarse a esta mujer la dejaba mal. Solo sabía que después de esto tendría que modificar los sellos, después de todo tenía que descansar. Prácticamente la habían aplastado y golpeado de 1000 maneras diferentes. No había sido un trabajo amable por nada, y ella estaba aún segura de que esta mujer estaba disfrutando inmensamente de su miseria y de su dolor en todos los sentidos. Después de todo, esta mujer era conocida como una de las mayores sádicas de Konoha. Por supuesto, Hinata sabía que Naruto y sus sellos estaban en algo similar, lo cual hacía que su respeto por él fuera más grande. Después de todo, donde ella podría fácilmente ser tan fuerte como un alto Jonin, sin sus sellos Naruto era otra cosa. Naruto sin sus sellos era una verdadera bestia. Y esta mujer era una Jonin elite. Es cierto que ella lo era gracias a su propio entrenamiento, pero te hace preguntarte cómo se ha entrenado ella para alcanzar semejante nivel de habilidad. Después de todo, una persona no llega a ese nivel de habilidad así como así, sino que precisa de un entrenamiento brutal y monstruoso. Lo que ella no podía saber es que ella tenía una ética de trabajo muy similar a la de Gai. Lo que ella tampoco sabía es que después de alcanzar un nivel, el sello que ella tenía no sería útil. Bueno, sí sería útil, pero sería más un engorro. Por lo que en su lugar se usarían sellos de resistencia. Son más flexibles. El sello del trabajo y esfuerzo mayor que ella usaba era un sello que básicamente se diseñó para convertir a niños jóvenes en verdaderas bestias en un corto tiempo. De esta forma, reservas de chakra y capacidades físicas crecen. Lo que ella pensaba, en la opinión de Naruto, que era un Jonin alto, sería en todo caso una Jonin elite. La más débil de Konoha, eso es cierto. Pero aún una Jonin elite, es decir, una Kunoichi clase A, no es que Naruto se lo fuera a decir, porque entonces solo Dios sabe lo que ella pensaría. Shino trató de ponerse en pie. Jamás en su vida había sido tan golpeado. Mitarashi había usado una mezcla de taijutsu contra ellos y el uso de explosivos para hacerlos pedazos. El objetivo de esta tarea no estaba claro, pero una vez sonó una alarma quedó más que claro que la tarea había terminado. Daba gracias a los cielos por ello. Su colmena había sido golpeada. Le quedaba una tercera parte de ella, ya que los había usado más que nada como su arma de ataque de ataques furtivos, esperando sorprenderla.
Jamás pensó que Anko usaría el chakra Katon como lo hizo. Si bien su colmena era fuerte gracias a su chakra Doton, el chakra de Anko estaba más fuerte de lo que él había esperado en todos los sentidos. En la mente de Shino quedó más que claro. Los Jonin Elite eran bestias en cuerpos humanos. No le extrañaba que fueran ninjas casi clase S en algunos casos, con otros pocos ser clase S. Solo quería imaginarse todo el poder que un Jonin Elite como Kakashi tendría. Seguramente era una bestia que podría hacer más daño del que ninguno de ellos jamás podría imaginarse. Si era franco, no quería de ninguna de las maneras estar enfrente de monstruos como estos. Al menos no con ellos como enemigos, ya que eran claramente más fuertes de lo que él había esperado jamás. Una verdadera fuerza a ser tenida en cuenta, que fácilmente podría aplastar a todos los que se enfrentan a ellos y Kiba. El pobre Kiba estaba más muerto que vivo. Trataba de hacer lo más mínimo. Trataba de moverse, pero le dolía el cuerpo en todos los sentidos. Debido a las creencias de su clan de solo usar las habilidades, Inuzuka no había entrenado su cuerpo de la misma manera que Shino e Hinata, por lo que cuando Anko lo había golpeado con los golpes de piedra que ella había hecho, él podía decir sin duda alguna que estaba empezando a tener un sano respeto por ella, en lo que se refería a temerla como una de las mujeres más peligrosas conocidas. Si era franco, su madre no tenía la más mínima forma de compararse con esta mujer. Y su madre se creía a sí misma como la perra alfa de Konoha. Casi le daba lástima de no ser por su orgullo. Kiba reconocería siempre que era una persona obstinada con creencias de que su clan era más fuerte que muchos otros. Su clan era fuerte y poderoso. Pero el mero hecho de lo que veía lo aterraba. Esta mujer era aterradora en todos los sentidos de la palabra. Una verdadera bestia a ser temida y una verdad criatura que puede fácilmente arrasar con todo lo que se ponga en su camino. Si él era completamente honesto, no quería vérselas con esta mujer. Si era completamente honesto, su orgullo, Inuzuka había sufrido un duro golpe como nunca antes lo había hecho en verdad de todos modos, y esta mujer no se veía en lo más mínima afectado. Era en verdad muy aterrador en su mente. Bien, mis lindos pastelitos, a punto de convertirse en sacrificios. Voy con las buenas noticias. La primera buena noticia es que sois lo bastante fuertes como para haber pasado mi prueba. Como una Jonin Elite, mi examen siempre iba a ser más desgarrador y más mortal que el de cualquier otro Jonin. El haber superado esta prueba demuestra en todos los sentidos de que de verdad sois ninjas de verdadero poder. Tengo que felicitaros en ello si soy completamente honesta. Mi enhorabuena, no todos lo conseguían sorprenderme. Y ella lo decía de verdad, no le gustaba mentir a menos que sea necesario, que en este caso no era necesario de ninguna de las maneras, por lo que ella estaba satisfecha con ellos. Pero si estáis pensando la estúpida de las ideas, pensando que porque habéis sobrevivido a mí ya sois la hostia, ir olvidándoos de eso. Es cierto. Sois poderosos y de eso no hay ninguna duda si soy honesta. Sois verdaderas bestias a ser temidas ahora. Pero las bestias no son algo para lo que enorgullecerse. Tenéis potencial, pero estáis sin refinar. Aquí es donde entro yo. Voy a sacar ese potencial a dar un paseo y convertiros en demonios de verdad. Verdaderos monstruos que aplasten a sus enemigos. Ella sonrió cuando vio a Kiba y Shino estremecerse. Hinata solo la miró con tranquilidad. La niña ya era un monstruo después de todo, así que era comprensible que eso no la molestase en lo más mínimo. No me he esforzado mucho. Apenas he usado ninjutsu. Apenas he usado mi taijutsu y apenas he usado mis habilidades con la espada, que seguramente habrían matado a más de uno, así que si estáis pensando en que me he esforzado, olvidaros por completo, porque no es así de ninguna de las maneras. De hecho, apenas me esforcé. Vais a necesitar mejorar mucho para ser una verdadera amenaza para mí en algún momento, solo para que lo sepáis. Pero tenéis el potencial de llegar hasta ese nivel si os entrenáis seriamente, así que créeme cuando os digo que podéis hacerlo, mis queridos niños. Ella disfrutó de la emoción que venía de ellos. La emoción de que querían ser mejores por todos los medios. Iban a ser un grupo de lo más divertido, de eso no había duda alguna. Hinata asintió. Ella se esforzaría. Crecería aún más. Tenía que entrenar. Si quería estar al lado de Naruto, ella no podía ser débil de ninguna de las maneras, y debía ser lo más fuerte posible. Ella haría todo en su mano para crecer tan jodidamente fuerte que arrasaría por completo con todos aquellos que sean algún tipo de amenaza para ella. Ella superaría por completo a todos aquellos que pensasen de alguna manera que podían superarla. Ella demostraría al mundo entero que el clan Hyuga no era más que una cáscara cuando lo comparas con el verdadero poder en la fuerza de Elite Ninja. Ella lo demostraría por completo y nadie la detendría de lograr su objetivo. Seguramente Shino asintió. Eso es lo que él quería.
Quería ser el ninja más fuerte de su clan. El más fuerte jamás producido. No se contentaría con solo ser fuerte. No. Él se convertiría en un verdadero ninja que supera con creces a todos sus otros compañeros de clan. Sería el más fuerte Aburame jamás concebido por todos los medios. Nadie lo detendría de alcanzar dicho objetivo de ninguna de las maneras. Nadie podría ponerse en su camino por nada en el mundo. Y él solo necesitaba entrenar. Después de ver cómo esta mujer lo había superado de la forma en que lo había hecho, estaba más que seguro de que podría hacerlo sin ninguna duda. Nadie podría evitarlo si era adecuadamente guiado, de eso no tenía dudas. Kiba gruñó. Quería decir que no era necesario. Quería decir que ya estaba bien como estaba. Pero era mentira. Este era un nuevo nivel. Ni su madre podía emitir tanto poder como la mujer que tenía delante. Estaba completamente seguro de que esta mujer o su hermana podrían aplastar por completo a su madre. Él quería ser tan fuerte. Y aunque le disgustaba tener que someterse a alguien, él se sometería si eso significaba crecer tan fuerte como esta mujer. Crecería más fuerte y más poderoso. Nada lo impediría por nada en el mundo, y desde luego él sería mucho más fuerte de lo que su madre había mostrado de todos modos. Esa era su completa misión, que aunque era difícil él cumpliría con completo éxito. Konoha. Campo de entrenamiento número 10, Asuma estaba tomando tranquilamente una calada de fuego mientras miraba analíticamente a sus alumnos. Es cierto que ellos tenían un increíble potencial, de eso no había la más mínima duda en su mente. Tenían potencial y eran fuertes. De lo que había leído en sus informes de la academia, cada uno de ellos tenía bases y puntos fuertes increíblemente buenos, por lo que en pocas palabras, ellos eran verdaderas figuras de poder que podían ser respetadas en todos los sentidos. Añade a eso por supuesto que ellos eran también alguna de las personas más perezosas del mundo, y tenías una combinación tanto buena como mala que él no podía soportar de ninguna de las maneras por el simple hecho de que no cuadraba con él. Para empezar estaba Shikamaru Nara. Tenía un cociente intelectual increíblemente alto. Una forma de pensar maravillosa. Una forma de hacer las cosas increíble. Mucho talento en serio. Pero tenía debilidades. Esta debilidad masiva que él tenía por completo en todos los sentidos era su pereza. Shikamaru no estaba motivado por nada en el mundo, por lo que sería muy fácil alejarlo del trabajo y ejercicio. No estaba de acuerdo con ello en ninguna cosa. Él no quería que su equipo fuera débil por varias razones, la más importante de ellas no quería enterrarlos. Por lo que esa debilidad debía irse por completo a la mierda si él quería de verdad sacar a la luz el inmenso potencial que el niño en sí tenía para hacerle un favor a él y salvarle la vida. Choji era otro joven. Era fuerte. Tenía un montón de fuerza, y si lo que sus informes decían, el niño tenía una voluntad de hierro impresionante. Jamás abandonara a un camarada y luchara con todas sus fuerzas por llevar a cabo lo que él considera su objetivo. Todo eso era muy bueno. Una buena noticia. Pero Choji también tenía una debilidad. Él se había apegado mucho al simple factor de no es necesario esforzarse al máximo. Eso era algo que tenía en contra en todos los sentidos. Choji prefería comer y pasar tiempo con su único amigo a trabajar. Esto era debido a que durante su juventud fue objeto de abuso por parte de muchos niños que se burlaban de su peso. La gente podía ser realmente idiota en su mente por eso, y no, sin embargo, era la más problemática de los tres. No es que ella no tuviera potencial. Tenía potencial. Era una experta en venenos, así como también una kunoichi capaz en técnicas médicas y una excelente sensor y bastante buena con las técnicas del clan Yamanaka. En pocas palabras, era una kunoichi realmente poderosa en formación. Pero había dejado de lado su entrenamiento en técnicas médicas, lo que era un serio problema en su mente. Si ella hubiera dedicado más tiempo a su formación física, sería tan peligrosa como Sakura. Donde Sakura se había centrado en el entrenamiento en Taijutsu, Ino se había dedicado en las técnicas de los clanes, por lo que una de las dos niñas tenía mayor potencial en combate cuerpo a cuerpo que la otra, así que en vez de hacerles un ejercicio para comprobar si valían la pena o no para ser shinobis, había decidido hacer algo un poco más brutal y malo. Posiblemente la gente lo clasificaría como un monstruo por estas acciones. Sinceramente no le importaba una mierda si en el proceso garantizaba que ellos sobrevivieran. Era la dura realidad. Para que los niños tengan alguna oportunidad de supervivencia, tenían que ser adecuadamente enseñados en algunas lecciones muy importantes. Podía ser brutal y monstruoso, pero él pensó que era mejor que aprendieran esas lecciones de su mano que aprenderlas por las malas en todos los sentidos. Era la mejor opción de todos modos en su mente, así que había hecho lo más sensato.
Los había atacado con una combinación de fuerza y genjutsu, haciéndoles creer que habían muerto a manos de un enemigo. Debido al miedo que había circulado por sus mentes, él había conseguido hacer pasar por ellos el genjutsu. Había sido brutal, eso es cierto, pero al menos había conseguido su objetivo de hacerles ver sus propias muertes. Ahora estaba esperando pacientemente a que se pusieran en pie. Al menos él podía decir sin ninguna duda de que ellos iban a aprender esta lección. Era malo, de eso no había duda, pero como él ya había pensado antes, mejor esto que ellos terminar muertos. Era su mejor opción. Después de todo, Shikamaru fue el primero en abrir los ojos. Y fue posiblemente el primero en pensar en la mierda que su maestro les había echado encima. Él no se podía creer. Cuando habían entrado en el campo de entrenamiento, habían sido objeto de un ataque. En ese ataque ellos habían quedado muy golpeados. Los habían matado. Diablos, incluso podía jurar que había creído morir en todos los sentidos. Ahora se daba cuenta de que todo era un genjutsu. Esta había sido la prueba de su maestro. Se preguntaba por qué la habían hecho, aunque a juzgar por la mirada seria de su maestro él podía decir sin ninguna duda de que tenía un importante objetivo que enseñarles en todos los sentidos, y algo le decía que no le iba a gustar en lo más mínimo. Choji se miró a sí mismo por un momento. Todavía podía recordar lo que le había pasado. Todavía podía recordar cómo él había sido brutalmente golpeado y destrozado en todos los sentidos. Había sido doloroso. Había sido insoportable en todos los sentidos. Jamás en su vida había sido tan golpeado, por lo que en su mente no sabía qué opinar. Eso había sido doloroso de sentir, y si él podía ser honesto, prefería no volver a pasarlo jamás en la vida. Cuando se fijó en la mirada seria de su maestro, sabía que esto había sido su prueba y murmuró abatido porque seguramente no la habían superado de ninguna de las maneras, y él sabía que eso seguramente significaría que sería una vergüenza para el clan de alguna manera, y no. Se levantó la más frenética de todos ellos. Todavía no podía creerse lo que le había pasado de ninguna de las maneras. Aún recordaba las últimas palabras. Ella iba a ser vendida como una esclava sexual. Había intentado todo para defenderse, pero no tuvo ninguna oportunidad. Ahora ella se daba cuenta de que estaba viva, y bien así como no iba a ser vendida. Ella iba a soltar un suspiro cuando se dio cuenta de que el maestro que le habían asignado parecía más que furioso con ellos. Como si tuviera una fuerte cantidad de ira en su sistema, y ella solo respiró de manera pesada, sabiendo que ella estaba en serios problemas en ese mismo momento, y maldijo a su mala suerte de lo que había pasado. Si estáis pensando que bien estamos vivos, todo lo que hemos visto era solo una pesadilla, permitidme deciros lo muy equivocados que estáis. Lo que habéis sentido es lo que os pasará en una misión si seguís por el camino que vais. No voy a tolerarlo. Me han puesto como vuestro sensei con el objetivo de haceros una fuerza a ser tenida en cuenta, no para ver cómo os convertís en cadáveres solo porque no cambiáis vuestros hábitos de mierda. La fuerza en la voz de Asuma decía mucho más de lo que parecía. Estaba molesto de verdad porque él podía decir que los niños tenían problemas para entender dónde estaban si no se andaban con ojo. Era lo que les esperaba si no estaban listos para lo que les lancen. Es la cruda realidad, niños. El mundo es un lugar cruel y monstruoso en el que, a menos que estéis listos por vosotros mismos, lo más seguro es que terminaréis muertos en todos los sentidos. Las habilidades ninja son una cosa muy importante de aprender, que por lo que puedo decir no tomáis del todo en serio solo a juzgar por vuestras habilidades. De los 3 equipos elite sois el más débil. Y eso que tenéis varias ventajas sobre los otros equipos, como un superpeso pesado como es Choji. ¿Qué os dice eso, Asuma vio que los niños estaban realmente afectados por sus palabras, y a juzgar por las miradas que le daban le tenían miedo. Bien. El miedo tal vez era una buena forma de enseñarles que el mundo no era un lugar de rosas. Voy a entrenaros. Voy a enseñaros. Voy a elevaros de ninjas débiles a increíbles ninjas. No podéis continuar como hasta ahora. Tenéis que crecer más fuertes y más poderosos en todos los sentidos, y para conseguirlo debéis por todos los medios de dejar de lado vuestra mentalidad de niños. Ya no sois niños. Estáis entrando en un mundo de muerte. Y la muerte está en cada esquina y esperando para reclamaros si no os andáis con ojos. ¿Soy yo lo bastante claro o aún necesitáis una explicación más seria? Era la cruda realidad. Necesitaban crecer más fuertes y poderosos, y para lograrlo debían ver el abismo y resistirlo. Y por lo que podía decir por las miradas de los 3 niños, lo habían hecho y salían hacia adelante. Una buena noticia, al menos en su mente. Shikamaru quería gemir por lo que esto significaba seguramente.
No tenía nada en contra de entrenar siempre que fuera a su propio ritmo, pero la idea de entrenar al ritmo que indicaba un Jonin Elite le garantizaba en todos los sentidos un dolor de cabeza. Pero la cruda realidad es que era débil en muchos sentidos. Era débil. Si él era débil, sus compañeros estaban en problemas. Su padre siempre le ha dicho que como comandante debía ser por todos los medios un hombre que se mantenía en lo alto. Podía ser molesto como él lo decía, pero era una obligación que había que cumplir por todos los medios. Ahora entendía perfectamente lo que su padre quería decir. No le gustaba eso, era cierto, porque significaba entrenar, pero era mejor entrenar y por supuesto mantener a su amigo con vida que verlo morir. Choji suspiró internamente. Algo le decía que su tiempo de gandulear se había terminado. Sin embargo, esto al mismo tiempo avivó un recuerdo, o más bien un deseo: superar a Torifuwa Kimichi, su abuelo. Su abuelo había sido uno de los ninjas más fuertes de Konoha. Desde su punto de vista, superar a un hombre como ese era algo así como un desafío, pero lo había dejado de lado. Ahora, sin embargo, ahora se daba cuenta de que podía haber cometido un error. De que podía tener una esperanza de verdad de cumplir con su sueño. Este hombre delante suya parecía prometedor en todos los sentidos. Algo le decía que este hombre lo ayudaría. Podía ser difícil, de eso no había la más mínima duda, pero él estaba detrás de ello en todos los sentidos y finalmente estaba Ino. Ino maldijo. Maldijo por completo. No quería ser débil. Ella de ninguna manera que ser considerada débil. Siempre había visto a su padre como fuerte y poderoso. Pero si lo que este hombre había hecho es cierto, él los había aplastado sin sudar. Su padre era fuerte. Este era otro nivel de fuerza. Y ella no quería estar en la parte inferior, por lo que de ninguna de las maneras quería mantenerse en el suelo. Así que se hizo una promesa de ser la más poderosa kunoichi que podía llegar a ser, e incluso eso trataría de superarlo. No se quedaría corta de ninguna de las maneras. Ella sería una de las ninjas más fuertes que se conocieran jamás en la vida. De eso tenía toda la intención de hacerlo y no le importaba nada más. Asuma miró a sus cargos y sonrió. Parecía que su lección había entrado en ellos. Eso era una buena noticia en su mente, ya que significaba sin ninguna duda de que podría entrenarlos adecuadamente. De ello no había ninguna duda. Tendría que ser aún más duro, pero después de todo era por el bien de ellos. En todos los sentidos. Así que estaba más que decidido a llevarlos por el camino en que se convertirían en increíbles ninjas. Un esfuerzo bastante bueno, y estaba bastante seguro de que llegarían lejos. Ahora lo único que tenía que hacer es planear un buen entrenamiento, lo cual exigiría que ellos sangren un poco. Pero bueno, sin sacrificio no hay beneficio de ninguna de las maneras. Después de todo, Konoha. Amagurima, Kurenai estaba leyendo los informes que tenía delante con un genjutsu protegiendo toda la situación. Después de todo, no sería prudente que alguien supiera acerca de sus nuevos cargos. No es que fuera un problema demasiado serio en su mente, al menos. No le importaba demasiado después de todo. Eso, y que por supuesto estaba también el factor de que si ella era sincera, si alguien se atrevía a molestarla, bien podía darle una lección. De todos modos, lo importante en ese mismo momento eran los informes que había recibido, y tenía que admitir que eran informes bastante interesantes si ella tenía que ser completamente sincera. Eran informes que le dejaban ver dos niñas con un potencial casi sin límites. A ser verdad, Rena era una kunoichi más que fuerte y poderosa. Por lo que podía verse, tenía una vena de bromista y juguetona en todos los sentidos de la palabra. Era una chica de lo más interesante, también debido al hecho que ella era una reconocida kunoichi con una vena sádica, como muchos la llamaban en su educación. Parecía que ella era vengativa y protectora de lo que sentía era suyo, por lo que en pocas palabras ella no era la mejor persona para jugar limpio. Diablos, ella usaría todas las trampas conocidas en el mundo para cumplir con su objetivo propio y personal, una actitud que ella podía llegar a respetar mucho después de todo, ya que de nada servía ser una buena persona si dejabas que aplasten por todos lados. Yakumo era más tranquila, pero con un aire frío. Esto era mayormente debido a que Unkai trató de convertirla en un arma. Fue Unkai Kurama quien, a espaldas de su hermano, introdujo el chakra del Kyuubi en el cuerpo de Yakumo en un intento de convertirla en un arma de destrucción masiva, así como la herramienta definitiva del clan. Afortunadamente, antes de que la línea de sangre de Yakumo se saliera de control, los Anbu resolvieron la situación. Según los informes, tenía bastante chakra, aunque también tenía un control del preciso. Yakumo era muy similar a Toka Senju, y era considerada una kunoichi con un futuro brillante. A pesar de su odio por la rama cadete de su clan por las acciones de su tío, ella entendía por qué se la colocaba como maestra de las dos. Por un lado, las dos niñas tenían un interés en genjutsu.
Si bien Rena estaba más bien interesada en el genjutsu hipnótico de su Sharingan, Yakumo estaba en el otro aspecto de genjutsu basado más bien en el de pulso de chakra. Como una experta en ambos campos, ella tenía la misión de ayudarlas a cumplir con el máximo potencial de las dos. Si bien ella no era muy fuerte en taijutsu, ella era experta en kenjutsu, por lo que se esperaba que ayudase a Rena en ese campo en concreto, así como a Yakumo, que iba por el mismo camino que ella misma. Así que cuando lo veías desde ese punto de vista más bien único, era comprensible que ella fuera la elegida para las niñas, y entonces se activó una alarma. Miró y vio a las dos niñas en cuestión. Rena vestía con unas botas de color negra y medias, así como una falda de color naranja quemado y un conjunto que mezclaba de color negro y blanco que iba desde la cintura hasta el cuello, dejando los hombros al descubierto. Su piel de color oliva, cabello negro y ojos dorados podrían hacer que cualquier hombre cayera. Yakumo, por otro lado, vestía con un kimono de batalla que acentuaba su cuerpo y botas de combate shinobi. Ella era una joven de piel de color marfil y cabello castaño con ojos marrones. Las dos niñas eran una visión de belleza que atrajeron de inmediato la presencia de todos, aunque rápidamente les dejaron de prestar atención al ver que se reunían con ella una vez bajo el genjutsu. Rena había oído de la maestra que le había tocado. Una mujer temible, decían. Una mujer que posiblemente podría hacer pedazos a todos aquellos que se encuentra con ella. Y si era sincera, la respetaba por eso. Ya era no solo fuerte y mortal, sino que además de eso tenía un aura de poder que decía mucho de ella. Si ella podía ser sincera, parecía que había tenido suerte con la maestra que le había tocado, lo cual era una buena noticia. Yakumo miró a Kurenai. Se la consideraba la mejor maestra de genjutsu y tenía que admitir que se sentía fuerte. Ella solo podía esperar que algo bueno salga de todo esto, ya que no quería pérdidas de tiempo en su vida de ningún tipo. Tenía que convertirse en la kunoichi maestra de genjutsu. Era su ambición después de todo, y aunque sabía que Rena tenía el mismo potencial que ella misma, sabía que esa no era su ambición por nada en el mundo. Bienvenidas, damas. Soy Kurenai Yui y desde este día en adelante seré la que os muestre el infierno mismo. Continuará.